Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, en el cual analizamos las resoluciones emblemáticas, mediáticas y contundentes en el ámbito jurisdiccional. Además, reflexionamos cómo a través de ellas fortalecemos la defensa y protección de nuestros derechos humanos. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos ustedes, bienvenido amigo Juan Pablo, a este programa de Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Déjenme comentarles de qué se trata este programa. Realmente es un acercamiento de los jueces hacia ustedes como público, como personas, como abogados, porque se trata precisamente de llegar a la población, a las personas, los jueces, por alguna razón también de cuestiones relativas a virtudes judiciales, debemos acatar cuestiones que están desde luego muy inmersas en nosotros, que tiene que ver precisamente con la sobriedad y en este caso también el profesionalismo. Entonces generalmente ustedes verán que no estamos en medios de comunicación, no estamos dando algún tipo de comunicado, perdón que lo diga así, protagonista, porque realmente la virtud judicial es la sobriedad. Pero esto no impide que estos foros se puedan llevar a cabo para acercarnos a las personas y nos escuchen. Es importante mencionar que, como lo he dicho en otros foros, este programa se logró por la idea original del señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales. JUFET, que es el apócope de jueces federales, así se conoce en el argot judicial, la JUFET, con desde luego la ardua colaboración y una gran ayuda de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, del Estado de México, a través de su directora, la titular, la maestra Mirna Araceli García Morón, que su equipo de trabajo ha colaborado arduamente de verdad en este tipo de programas, nos presta sus bellas instalaciones y nos congratula este apoyo. También desde luego con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su director, el doctor José Dolores Alanís Tavira, que nos hará el favor de enviar desde luego algunos docentes especializados para tener también el punto de vista de carácter académico. Desde luego, gracias a todos ustedes por estar presentes, tanto en el foro en persona como en las redes sociales, en los medios de difusión, donde eventualmente se va a transmitir estos programas. Realmente, como lo dijimos, está diseñado para ustedes, para que nos escuchen en este programa, en estas reflexiones que haremos eventualmente los juzgadores. Se crea para que los jueces, los juzgadores en sí, que emitimos resoluciones a veces contundentes, trascendentales, pero a veces también mediáticas. Y los medios de comunicación o en alguna cuestión en concreto, como no tienen la información completa, dan la información desde luego de manera que ellos la receptan, pero es mejor escuchar de viva voz al juzgador que emitió una resolución que puede ser desde luego bastante complicada en algunas ocasiones. Este caso no es la excepción. El día de hoy está presente el señor juez Juan Pablo, que precisamente nos va a dar este tipo de enseñanza jurídica de su resolución. Vamos a presentar en un momento más la semblanza del propio juez Gómez Fierro para que podamos también conocer su trayectoria profesional. Este caso fue realmente, seguramente en los medios ya nosotros lo habríamos escuchado, relativo a una promoción descomunal, y lo digo descomunal de una manera aparentemente, literalmente con la palabra muy compleja. Son 10,000 amparos que se promovieron contra una reforma que en su momento el señor juez nos va a profundizar en el tema, pero contra una reforma que se llevó a cabo el 16 de abril del año anterior a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde teníamos que registrarnos todos en el PANAUT, que es el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, donde eventualmente teníamos que aportar tanto nuestra identificación y un registro biométrico. Pero ¿por qué es una
sentencia o una resolución trascendental. ¿Y por qué es una sentencia justa? Porque nos atañe a todos, realmente a todos que tenemos un celular, nos podría llegar a afectar ese tipo de reforma. Entonces, a profundidad, el señor juez lo va a explicar, pero es un punto de verdad muy importante, una sentencia muy importante que fue en su momento en los medios y también a nivel nacional muy, muy sonada. Déjame decirte, amigo Juan Pablo, que como la intención es acercarnos a las personas, abogados y no abogados, porque este programa está dirigido al público jurídico y no jurídico. Entonces, por esa cuestión es que se elaboró un video temático para hacerles saber de una manera más sencilla la resolución que el señor juez va a explicar en un momento. El 16 de abril de 2021, a través de un decreto presidencial, se publicó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se propuso que el Instituto Federal de Comunicaciones instalara y operara el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT. Con ese padrón, el gobierno federal pretendía obligar a todas las compañías celulares a recabar los datos personales de cada uno de los usuarios, algo así como 132 millones de líneas móviles a nivel nacional. Los datos que debían recabar iban desde el nombre, domicilio, teléfono, CURP y documento de identidad, como la credencial del INE, hasta las huellas digitales, las facciones del rostro o el iris de los ojos. Una vez recabados los datos, las empresas móviles debían transferirlos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien sería el órgano encargado de la construcción, operación, mantenimiento y seguridad del padrón. Y si te negabas a registrarte en un plazo de 2 años, te suspenderían la línea. Lo más trascendente de esto es que el PANAUT, además de recabar todos esos datos tuyos, tenían como objetivo intercambiar esa información con las autoridades policiales, ministeriales y judiciales, en asuntos que implicaban la comisión de delitos. En otras palabras, cuando se cometería un delito con el celular que te habían robado hace 2 días, el presunto culpable serías tú, porque ese teléfono está registrado a tu nombre y tendrías que probar que no cometiste el delito. ¿Te imaginas? Ante esto, las personas empezaron a promover muchos amparos, al grado que se conocieron más de 10,000 en los juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Prácticamente las personas pedían la suspensión provisional y definitiva de la aplicación de esta ley. Un dato. La suspensión en materia de amparo se otorga para que el acto que se reclama no se ejecute, hasta que se resuelva en definitiva y si se va a amparar y proteger a la persona en este acto de autoridad. Bueno, después de un exhaustivo análisis, el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió la suspensión provisional y definitiva en favor de las 10,000 personas que se ampararon. Y aquí te van las razones. 1. El objetivo de PANAUT y su forma de operar se iban a realizar sí o sí, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía 180 días para ponerlo en práctica, o de lo contrario podría ser sancionado por no respetar el decreto presidencial. 2. Todas las personas del país con celulares estaban obligadas a registrarse en el PANAUT antes de 2 años, o sus líneas serían canceladas y sin derecho a la reactivación, una medida arbitraria. 3. La suspensión provisional y definitiva de esta ley no implicaba la infracción de disposiciones de orden público y mucho menos vulneraría el interés social. 4. El PANAUT y las reformas a la ley no resultarían en la disminución de los delitos en automático y tampoco implicaba que las autoridades no pudieran investigar, porque las herramientas para la investigación están descritas en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. Usar el PANAUT como la única herramienta para la investigación de delitos podía vulnerar la presunción de inocencia, al dar por sentado que el titular de la línea era quien había cometido el delito. Ante este panorama, y dada la relevancia del tema, el juzgador Juan Pablo Gómez Fierro explicará las consideraciones de su resolución. Bien, como ustedes lo saben, está presente el doctor Juan Pablo Gómez Fierro,
Él es juez segundo en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Tiene su sede en la Ciudad de México, pero competencia en toda la República Mexicana. Él, además de lo que ya vimos en el video, no solamente se trata de un juez renombrado, conocido por todos ustedes, sino además es académico y escritor de libros. Es una persona muy preparada, una persona con demasiada trayectoria, tanto judicial como también profesional. Como un acercamiento hacia la población, los jueces regularmente tenemos posgrados, regularmente somos académicos, a veces escritores. El camino para ser juez es bastante complicado. Es un examen muy, muy complicado y desde mi punto de vista, esto es a título personal, me parece que es el examen de un abogado más difícil del país. El ser juez de distrito es un examen dificilísimo. Entonces, generalmente un juez, cuando se sitúa en esa posición, lleva un camino de esfuerzo. En este caso, el señor juez tiene este camino de esfuerzo y yo podría relatar su semblanza y sería muy larga, pero también la comisión nos apoyó con esta reseña que les pido si pueden proyectar para todos ustedes. Juan Pablo Gómez Fierro es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, en España. También tiene especialidades en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho, en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en España. Tiene diversos cursos y diplomados en Derecho Constitucional, Juicio de Amparo, Derecho Tributario, Interpretación Jurídica, Propiedad Industrial e Intelectual, Perspectiva de Género, Competencia Económica, Telecomunicaciones y Medio Ambiente. Su amplia trayectoria académica lo llevó a ser profesor en la especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana, en el Diplomado en Juicios Constitucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es un destacado ponente a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos, derecho constitucional, juicio de amparo, interpretación jurídica, perspectiva de género, protección de datos personales, transparencia y acceso a la información. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado los cargos de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas, y juez de distrito en materia administrativa en el primer circuito. Actualmente se desempeña como juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Es coautor del libro Elaboración de proyectos de sentencia, Amparo indirecto en materia administrativa, 2011, y autor de varios artículos, entre los que destacan El Derecho Administrativo Sancionador, un estudio de derecho comparado entre México y España, 2020. Y Estudios sobre el Gobierno Administrativo de los Jueces en México, de la obra colectiva Los Principios Judiciales, 2021. Bien, como podemos ver, es un camino de esfuerzo desde los lugares más básicos del Poder Judicial de la Federación hasta situarse en este lugar. Amigo Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación. Y nos encantaría que expusieras el caso que acabamos de ver desde tus palabras, por favor. Muchas gracias. Pues primero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Universidad de aquí del Estado de México y desde luego a la JUFED
la invitación para participar en este proyecto que me parece además de extraordinario, pues muy útil precisamente para poder transmitir los jueces a través de estos foros académicos, pues parte del trabajo que realizamos a partir de los problemas jurídicos o los conflictos que son puestos a nuestra consideración por parte de los justiciables y que resolvemos conforme al ordenamiento jurídico, conforme a la propia convicción de cada uno de los juzgadores y la interpretación que hemos realizado de las normas jurídicas, de los derechos humanos, del parámetro que ha establecido la Corte para la defensa de los derechos humanos de las personas. Entonces, primero, pues que nada, comienzo con el agradecimiento a estas tres instituciones que pues permiten justamente tener este intercambio de ideas y la posibilidad de poder explicar las resoluciones que emitimos los jueces. Este asunto, como ya lo adelantaban, fue un asunto muy relevante, principalmente el año pasado, porque tenía que ver con una cantidad importante de juicios de amparo que se promovieron en los juzgados de distrito especializados en competencia económica y telecomunicaciones. Actualmente existen solamente 3 juzgados en el país que ven los temas que están vinculados con la competencia económica, con la radiodifusión, y las telecomunicaciones. Y el último juzgado se creó en diciembre del año pasado. Entonces, cuando se emitió esta reforma, solamente existían 2 juzgados. 2 juzgados que tienen una competencia territorial en todo el país. Es decir, en las 32 entidades federativas, estos juzgados de distrito tienen esta competencia, solamente para ver estos 3 temas, ¿no? Competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. De ahí que, por lo que se refiere a competencia económica, conozcan de los actos de la Comisión Federal de Competencia Económica y algunos vinculados con el sector energético, ley de la industria eléctrica o hidrocarburos, precisamente porque estos mercados son regulados constitucionalmente y funcionan en un régimen de competencia económica. En contrapartida, la cuestión de las telecomunicaciones, conocen de los actos que emite el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también las normas que están vinculadas con la materia y bueno, los temas también de radiodifusión, que es un espectro más pequeño. Estos juzgados, cuando se crearon, fueron originalmente diseñados para conocer de pocos asuntos que tienen una alta especialidad jurídica. ¿Y por qué me refiero a una alta especialidad jurídica? Porque al margen de las cuestiones jurídicas que son muy complejas, también tienen que verse aspectos que son técnicos. Y con esto me refiero a aspectos propios de la competencia económica, de la economía, de las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la tecnología y bueno, incluida el tema de la radiodifusión. Estos juzgados nacen con la reforma a la Constitución en junio de 2013 y justamente la idea de la creación de estos juzgados era que conocieran de los actos que emitía la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos órganos, como les decía, debido a la complejidad de los temas, se previó que fueran juzgados más pequeños, con una cantidad también de personal menor a la de un juzgado, por ejemplo, administrativo normal. Un juzgado, por ejemplo, en materia administrativa en la Ciudad de México tiene alrededor de 40 personas que laboran en el juzgado y cuando se diseñan estos juzgados dijeron que sean de la mitad, ¿no? Un titular que vea la mitad que tenga la mitad de este personal, pero que también tendría menos asuntos que naturalmente son más complejos. Les cuento que, por ejemplo, para resolver en muchos casos estos tipos de asuntos, nos auxiliamos de pruebas periciales. Periciales en materia económica, donde peritos economistas pueden advertir los efectos adversos que una medida podría tener o no en un determinado mercado, por ejemplo, o si una práctica monopólica podría eventualmente afectar a los consumidores a partir de una colusión entre competidores o de la concentración de ciertos bienes o servicios. Y bueno, en el campo de las telecomunicaciones pues sucede más o menos lo mismo. Para poder resolver cierto tipo de asuntos, en ocasiones tenemos que analizar fórmulas económicas muy complejas que, por ejemplo, redundan en las tarifas que pagamos todos por el uso de nuestras líneas celulares, o, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la interconexión
entre ciertos participantes del mercado de las telecomunicaciones. Y bueno, pues esto naturalmente hace que los asuntos tengan una complejidad mayor a la que podría tener quizá un promedio de asuntos administrativos en materia genérica, como lo podríamos diferenciar. Normalmente estos juzgados conocían alrededor, le platicaba yo aquí a mi amigo el juez Iván Ceferín, le platicaba que normalmente estos juzgados conocían alrededor de 500 asuntos por año. Asuntos que, insisto, con una complejidad técnica mucho mayor a la de un asunto normal, ¿no? Y el año pasado se publica, como quedó de manera extraordinaria esta presentación y muy bien explicado además, el 16 de abril del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Al estar vinculada con la materia de las telecomunicaciones, pues es una cuestión que era competencia material de estos órganos jurisdiccionales. Se publica esta reforma donde se establece la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía. ¿Qué buscaba este padrón? Quedó muy bien explicado, trataré yo de decirlo con mis palabras también. Buscaba crear una base de datos de los usuarios de telefonía que sirviera como un elemento para que las autoridades de procuración de justicia y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, compartieran estos datos a efecto de investigar y perseguir ciertos delitos. Como ya se explicó en esta semblanza o en este resumen que se hizo en relación con esta reforma, la reforma establecía que dentro de un plazo de 6 meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenía que establecer las condiciones, con un plazo máximo de 6 meses, tenía que establecer las condiciones para la creación de este padrón. Al mismo tiempo, establecía que todos los usuarios que no registraran su línea celular y que presentaran esta información y sus datos biométricos, se harían acreedores a la cancelación de la línea telefónica. Otro dato relevante es que, como también ya se explicó, se establecía que se presumiría responsable de los delitos cometidos al amparo de una línea telefónica al titular de esta línea. Naturalmente, una vez que se publicó esta reforma, comenzaron a llegar los juicios de amparo. Efectivamente, se promovieron alrededor de 10,000 juicios de amparo que se distribuyeron en en ese entonces, dos juzgados de distrito especializados en competencia económica, el juzgado primero a cargo del juez Rodrigo de la Pesa y el juzgado segundo a cargo de un servidor. Se turnaron estos juicios de amparo y bueno, en lo que se refiere al juzgado segundo, el juzgado en el que yo me encuentro adscrito, hicimos un análisis de la reforma a efecto primero de pronunciarnos sobre la suspensión provisional y posteriormente definitiva que habían solicitado las personas que promovieron el juicio de amparo. Este asunto fue muy relevante porque teníamos que analizar, primero para la suspensión provisional en un plazo de 24 horas, pues la reforma, los alcances de la reforma, los fines que buscaba conseguir la reforma y los derechos humanos que se veían afectados o que se podrían ver afectados para los usuarios de telefonía. Entonces, el juez de distrito en estos casos pues tiene una tarea compleja porque en 24 horas tiene que pronunciarse sobre la suspensión. Recibimos alrededor de 4,000 demandas, 4,500 demandas en el juzgado de mi adscripción. Entonces, eso saturó, en este caso, la especialidad de estos juzgados, o saturó a los órganos jurisdiccionales debido al cúmulo tan grande de asuntos que habíamos recibido, que además se recibió en un contexto donde ya habíamos conocido también de otras reformas. Previamente se habían presentado una gran cantidad también de amparos contra la ley de la industria eléctrica, que ustedes recordarán se analizó recientemente por el Pleno de la Corte, esto en marzo de 2021. En abril de 2021 se analizan los amparos que tienen que ver con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía y en mayo de ese mismo año se analizan también las reformas a la ley de hidrocarburos. Fue un semestre, vamos a llamarlo así, pues muy complejo para estos órganos jurisdiccionales debido a la gran cantidad de reformas que se emitieron y que además, coincidentemente por la materia,
eran de la competencia de estos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en el caso que platicamos es el que tiene que ver con la suspensión. La suspensión de los actos reclamados es una medida cautelar que se dicta en un juicio de amparo que tiene una finalidad específica. Esta finalidad es la de asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, es decir, paralizar y en algunos casos paralizar los actos y en algunos casos restituir ciertos derechos mientras se decide el juicio, a efecto que mientras dure este proceso entre que se admite una demanda y se resuelve la sentencia, no se ocasionen daños de difícil y en algunos casos de imposible reparación a los quejosos. Esta medida es excepcional, es una medida que tiene una importancia mayúscula dentro del juicio de amparo. Hay teoría, incluso construcción doctrinal, en la que se incluso reconoce a las medidas cautelares como un verdadero derecho humano, de un verdadero derecho a una tutela cautelar. ¿Por qué? Porque en muchos casos de no paralizar actos podrían producirse estos efectos adversos que una vez llegada la sentencia definitiva ya serían irreparables, o ya ese tiempo que pasó entre que se admitió una demanda y se dictó una sentencia, esa afectación ya podría no tener una reparación específica. Entonces, si nosotros nos tomamos en serio el derecho a una tutela judicial efectiva, deberíamos también de reconocer el derecho a una tutela cautelar, esto es, preservar ciertos derechos en lo que se resuelve el amparo para que no se haga precisamente nugatorio esto. En alguna ocasión recuerdo algún libro de suspensión donde se asemejaba a la suspensión de los actos reclamados como un juego de los encantados. Estos juegos de niños donde llegaba un niño y le tocaba a uno la espalda a otro y decía encantado y no se podía mover, ¿no? Esa era una finalidad ya quizá un poco superada de la suspensión, porque justamente lo que buscaba era paralizar esos actos, ¿no? Ahora la suspensión, conforme a la nueva ley de amparo, el artículo 147, tiene un alcance mayúsculo, porque ya no solamente es paralizar, en algunos casos es restituir los derechos. Uno puede normalmente analizar si se tiene ya un derecho previamente en la esfera de derechos de la persona, y es decir, bueno, mientras yo resuelvo si el acto es o no constitucional, te voy a restituir este derecho. Y dentro de esta dinámica o dentro de esta teoría sobre las medidas cautelares, cobró relevancia recientemente en una reforma constitucional un elemento de suma importancia que fue extraído primero de la doctrina italiana, luego la Corte lo incorporó en su jurisprudencia durante la novena época y después se plasmó ya en la Constitución, al que hemos denominado la apariencia del buen derecho. ¿Qué es la apariencia del buen derecho? En la doctrina italiana le llamaban ellos el fomus boni juris, que es el humo del buen derecho, es decir, ese asomo que hace un juzgador al acto reclamado sin tener todos los elementos, sin tener todavía todas las constancias, las pruebas, pero ese asomo que hace al fondo del asunto para poder establecer si en ese caso concreto eventualmente el quejoso va a tener o no razón. Entonces se hace un análisis como provisional, como superficial, probabilístico si se quiere, de la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Y haciendo este análisis podemos decir nosotros con un alto grado de probabilidad, yo creo que este acto va a ser inconstitucional. Y como puede ser inconstitucional y puede poner en riesgo los derechos de las personas, entonces voy a conceder la suspensión para paralizarlo. Nosotros en este caso advertimos, y quedó muy bien plasmado aquí en esta explicación, advertimos que este acto podría poner en riesgo, esta norma, esta ley podría poner en riesgo cierto tipo de derechos. ¿Cuáles son estos derechos? En principio, los derechos de acceso a la información y a las tecnologías de la información. Estos derechos están reconocidos en la Constitución. Ya no solamente están reconocidos en leyes secundarias, sino que la Constitución prevé que todas las personas, tienen derecho a acceder a las tecnologías de la información y comunicación, al acceso a la banda ancha y al Internet, ¿no? Al mismo tiempo, la Constitución protege los datos personales de las personas, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos cierto tipo de datos que nos pueden identificar, que nos hacen identificables, como el nombre, la nacionalidad, etcétera, ¿no? La identidad y pues vulnerar esta privacidad
de la que gozan las personas. Consideramos en un inicio que se podrían poner en riesgo estos derechos. ¿Por qué? Primero, porque el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se condicionaba. Es decir, yo tengo ese derecho que está constitucionalmente previsto y me lo están condicionando. ¿A qué? A que yo entregue a la autoridad mis datos personales, y no cualquier dato personal, datos biométricos que me hacen identificable, ¿no? Entonces, ahí están condicionando un derecho a que yo a su vez ponga en manos de la autoridad mi información. Y en contrapartida también se condiciona o se pone en riesgo, mejor dicho, la protección de mis datos personales, porque yo se los voy a entregar a la autoridad, pero no tenemos la certeza de qué va a hacer la autoridad con esos datos. Entonces, esos eran los primeros derechos que advertíamos se ponen en riesgo. Por otra parte, y se dijo muy bien, me encantó la explicación, el derecho a la presunción de inocencia. La propia ley de telecomunicaciones y radiodifusión que se publicó en abril del año pasado establecía que se presumiría como responsable de un delito cometido con una línea celular al titular de la línea. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, un grupo de delincuentes ingresa a este recinto y les pide a todos o nos pide a todos nuestros teléfonos celulares. Después, con estos teléfonos celulares se cometen ciertos tipos de delitos. Entonces, conforme a la ley, normativamente seríamos responsables de lo que hicieran después con nuestros teléfonos, pues todos los que estamos aquí. Entonces, advertimos que todo esto podría eventualmente poner en riesgo estos derechos. Haciendo este análisis superficial que permite hacer justamente la Constitución, hacemos una especie de test de proporcionalidad, es una especie de análisis punto por punto de la idoneidad de esta medida, de la necesidad, etcétera, para ver si lo que persigue esta reforma tenía precisamente una razonabilidad jurídica para afectar estos derechos, ¿no? Consideramos que no. Efectivamente, la norma tenía una finalidad que podríamos considerar encomiable y constitucionalmente válida, porque lo que buscaba era justamente la persecución de los delitos. Sin embargo, consideramos que no era el camino más idóneo o el camino más necesario para conseguir este fin. ¿Por qué? Porque por un lado ponía en riesgo derechos de suma importancia y no necesariamente el ponerlos en riesgo iba a conseguir o iba a alcanzar la finalidad que perseguía. De pedirnos nuestros datos biométricos no se seguía necesariamente que iba a existir una mayor y mejor persecución de los delitos, que se iba a combatir con mayor énfasis la comisión de delitos al amparo de estas líneas, y de la misma manera ponía en riesgo otros derechos de suma importancia, como la presunción de inocencia. Entonces, haciendo este análisis, consideramos que no se cumplía este objetivo. Además de que las autoridades tenían a su alcance otro tipo de medidas para la persecución de los delitos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la geolocalización. Ya el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el juez Iván Seferín nos podrá explicar con mayor precisión esto, pero permite que en ciertos casos la autoridad ministerial pueda hacer uso de la geolocalización de los equipos celulares para identificar a los responsables o el uso indebido de líneas telefónicas. Eso por una parte. En otra parte, también encontrábamos que las autoridades estaban facultadas para requerir datos y los datos almacenados en los equipos de las compañías telefónicas para hacerse de la información que se hubiera o que fuera necesaria para la persecución de un delito. Y otra más, y una razón que me parece una razón constitucional de mucho peso, es que no se podía justificar el restringir estos derechos sobre pretexto de la seguridad pública. ¿Por qué? La seguridad pública justamente lo que busca es crear las condiciones para que todos los ciudadanos puedan gozar de sus derechos. Es decir, crear condiciones de un Estado de Derecho que permita precisamente el goce máximo y el ejercicio pleno de los derechos. Entonces no podríamos, sobre pretexto de la seguridad pública, restringir los derechos, porque entonces estaríamos provocando el mismo efecto adverso que la seguridad pública pretende combatir, ¿no? Entonces fue así que nosotros consideramos que
esta medida podía tener una afectación mayúscula a los derechos humanos de todas las personas, particularmente los usuarios del servicio de telefonía, y no se encontraba una medida razonable o no había una finalidad razonable que permitiera que se pusiera esto en marcha. Hubo, y con esto terminaría ya esta pequeña exposición, hubo una diferencia en los criterios de los tribunales, porque hubo algunos tribunales que consideraron que esta medida no era inminente, que no se afectaban los derechos humanos de manera inminente, sino que había que esperar a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones instaurara este padrón y se llevara a cabo la obligación de recabar los datos. Yo tuve una opinión diferente en este caso. ¿Por qué? La propia ley, el decreto que se publicó el 16 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, este propio decreto establecía que la obligación de entregar los datos biométricos corría a partir de la entrada en vigor de la ley. Esto es, el 17 de abril de 2021 corría ya la obligación. Y a partir de ahí se debían computar los 2 años. Decían, no es inminente porque además se le dio al IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, un plazo de 6 meses para instaurar este padrón. Todavía no se instaura, entonces todavía no corre la obligación. Ok, eso puede ser cierto en los hechos, pero normativamente los plazos corrían de manera paralela. Tanto la obligación del IFT para instaurar el padrón corría a partir de la entrada en vigor, estos 6 meses, tanto la obligación corría en este plazo de 6 meses. Incluso hubo planteamientos de algunos quejosos que presentaron sus demandas de amparo que decían, ok, si el IFT no cumple este plazo en el 6 meses y se va hasta 1 o 2 años, pues a mí ya me está reduciendo mi plazo para yo entregar mis datos biométricos. ¿Por qué? Porque mi plazo de 2 años ya está empezando a correr. Entonces, si el IFT se tarda 1 año, 2 años, entonces ya no son 2 años, ya es 1 año o se va reduciendo. Esa por una parte. Y por otra parte, que bueno, habría entonces que analizar si en verdad eran 2 años o el plazo que se le había dado al Instituto Federal de Telecomunicaciones lo reducía. Pero también en otra parte es que había también que considerar que el plazo de 6 meses que se le había dado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la instauración de este padrón era el plazo máximo. Es decir, esto era como una fecha límite para la instauración de este padrón, pero se podía hacer desde el día 1 hasta el día 180. Entonces, como no teníamos certeza de eso y la obligación ya estaba corriendo, consideramos que la afectación era inminente, una afectación que corresponde naturalmente a lo que nosotros jurídicamente llamamos normas autoaplicativas, que desde su entrada en vigor ya generan una afectación, y teniendo ya esos 4.500 amparos en el juzgado, pues consideramos que lo necesario era proveer sobre la suspensión y suspender los efectos de esta medida. Este año, por ejemplo, recibimos esos 4.500 amparos y juntándolos de la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, recibimos 9.000 juicios de amparo. Esto corresponde más o menos a 18 años de asuntos que se hubieran tenido que erradicar en un juzgado de esta naturaleza. Y al margen de las políticas públicas, la ruta o la guía que debemos seguir es siempre la Constitución. Yo con esto daría como esta primera explicación para poder compartir quizá algunas interrogantes o cuestionamientos con el juez Iván Ceferín. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muy interesante. Si pudiéramos como concretizar, habló de una figura bastante importante, bastante novedosa, la tutela cautelar efectiva, es decir, no solamente tutela judicial es proteger que el juez, a través de un procedimiento instaurado en alguna materia, proteja derechos fundamentales. Cuando hablamos de una tutela cautelar efectiva, es que de manera provisional va a frenar un acto de autoridad que nos puede llegar a afectar. Tomando este punto, amigo, a mí me sonó algo bastante, no sé si a ustedes también, tanto en las redes como también el público aquí presente, algo bastante complicado. Sabemos que en materia penal vamos a hablar de seguridad nacional, porque desde luego los delitos es una envergadura diferente cuando se tienen que investigar. Hablemos un poco de seguridad nacional. Sabemos que hay figuras como la geolocalización o la entrega de datos conservados. Cuando nos portamos mal, cometemos un delito, nos tienen que investigar y pueden involucrarse tecnológicamente en nuestro teléfono. Pero cuando sea una cuestión abierta, donde uno tiene que registrarse,
ya sea primeramente con el nombre, segundo con una identificación, desde luego oficial, y como lo decía el video y lo dijiste bien tú, amigo, con el sistema biométrico que el IFT o el IFETEL decida, esto es, el iris, las huellas dactilares. Perfecto, vamos a hablar de una cuestión a nivel de registro ciudadano, pero vamos a hablar de seguridad en materia de datos importantes de cada uno de nosotros. Es un hecho conocido que el IFE, el IFE en su momento y el INE actualmente, ya porque fue una cuestión de tracto sucesivo, ha denunciado 6 veces robo de banco de ciudadanos. Quiere decir que nosotros, como ciudadanos, al menos en 6 ocasiones, nuestro banco de dirección, de vínculos familiares, de nuestra identidad, de nuestra fotografía, está en el mercado negro. ¿Qué pasaría si además de ello nuestras huellas dactilares y todo eso estaría en un gran peligro? Y además también sumándolo a que fueron más de 4,000 personas, 10,000 en total, como decía el propio video, que se mostraron asustadas con esta cuestión. Entonces, para concretizar la pregunta, amigo, el hecho de poner en cierto peligro a la ciudadanía, porque una vez ya registrado, pues no sabemos dónde va a parar el banco de datos, si va a haber una real protección del Estado mexicano o se va a relajar como el banco del INE. Entonces la pregunta sería ¿esto significó algo en tu resolución que miles de personas fueran a promover amparo y que pudiera eventualmente peligrar la seguridad ciudadana a través de sus datos en un banco que pudiera no ser protegido? Sí, mira, qué bien que lo adviertes. La verdad es que yo creo que fue uno de los temas centrales que nosotros tomamos en consideración al resolver este asunto. Y también lo dices con mucha razón, porque efectivamente fueron 10,000 juicios, solamente que en el juzgado de inscripción se radicaron la mitad. Y les decía yo una diferencia de criterio porque en el juzgado primero se desecharon las demandas con el argumento de que todavía no afectaba, sino que había que esperar a que se instaurara el padrón, cuestión con la que yo no compartí. Bueno, ahora bien, efectivamente es un dato relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se condiciona el ejercicio de ciertos derechos a la entrega de datos personales, pero no cualquier dato personal, sino de los datos particularmente biométricos. Y los datos biométricos, como muy bien lo mencionas, pueden ser no solamente la huella dactilar, pueden ser otro tipo de datos como la voz, el iris de los ojos, el registro facial, cualquier otro dato que haga identificable a una persona única, o sea que es único, no hay manera de que exista, por ejemplo, un homónimo como podría existir en un registro. Otros países del mundo, y porque fue un estudio que se presentó por parte de las autoridades que instauraron el padrón, naturalmente tienen un registro. Uno va a otro país y quiere comprar una tarjeta telefónica, un chip telefónico, y le piden pues, el pasaporte o algún documento, un dato personal para tener un registro de quién fue quien adquirió este chip, ¿no? Esta SIM card, o como se le denomina comúnmente. Pero no establecen la obligación de tener datos biométricos. Si bien hay 150 países que tienen este registro, pues en realidad solamente 3 o 4 establecen la obligación de proporcionar los datos biométricos. Podemos encontrar a Venezuela, la República Popular China, Corea del Norte, algunos de estos países que han coincidido en que se condicionen estos derechos a la entrega de estos datos biométricos. Pero además, en ninguno de estos, en el derecho comparado, en ninguno de estos países encontramos también que se presuma responsable de los delitos cometidos al amparo de una línea telefónica al titular de la línea. Y este punto que me parece de suma relevancia es la seguridad del padrón. Con los datos biométricos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer transferencias electrónicas, se puede suscribir contratos, se pueden, hoy con la tecnología, incluso poder llevar a cabo una firma electrónica, etcétera. Entonces, son datos que son
sumamente sensibles. No es un dato cualquiera, es un dato particularmente biométrico, un dato que tiene una mayor entidad y que debe ser de un espectro de protección más amplio. Sí, naturalmente pesa en el ánimo de los juzgadores el decir, ok, se va a crear este padrón, pero ¿cuáles son las medidas que se van a establecer que no quedaban muy claras para la protección de estos datos? Y justamente el solo hecho de que se pudieran poner en riesgo era un elemento que tuvimos que tomar en consideración para efectos de pronunciarnos sobre la suspensión. ¿Por qué? Porque si este padrón, por ejemplo, pudiera llegar al mercado negro, como lo mencionabas a propósito del padrón de electores del INE o algún otro, pues naturalmente pondría en riesgo una gran cantidad de datos de todas las personas. Entonces, y además, pues es natural o es normal, mejor dicho, advertir que pues nuestros datos están circulando en distintas plataformas, recibimos constantemente llamadas de instituciones financieras, de tiendas departamentales, de una gran cantidad de personas para ofrecernos productos o servicios, datos que nosotros en muchos casos no hemos autorizado que circulen libremente. Si eso pasa con datos que son sensibles, como nuestro domicilio, nuestro nombre, nuestro número de teléfono, ¿qué sucedería, por ejemplo, con nuestros datos biométricos sin tener un control normativo que proteja con un gran énfasis estos datos? Entonces, desde luego es algo que tomamos en consideración y justamente también en el contexto de lo que ha hecho el mundo y de lo que había pasado previamente en México para tomar esta decisión. ¿No? Gracias, amigo. Finalmente, en cuanto a mí, una pregunta más. Sabemos, porque lo vimos en los medios de comunicación, que no fue muy bien recibido por algunas instituciones del Estado mexicano. Fue una resolución muy novedosa y mediática, porque se volvió en los medios de comunicación algo muy consuetudinario, algo muy constante, que se estaba de manera prácticamente diariamente hablando del tema. Entonces, la pregunta es, amigo, como juzgador, ante una cuestión, ante una resolución que puede significar pues una afrenta o una cuestión de una crítica especialmente importante de las instituciones del Estado mexicano, ¿qué es lo que tiene que tener un juzgador? O eventualmente, ¿cómo es que se lleva a cabo la llamada independencia judicial? ¿Nos podrías hablar de ese punto? Claro, muchas gracias por la pregunta. La tarea de un juzgador es sumamente compleja, tú lo sabes. Cuando un juez resuelve un asunto que le presentan dos personas, naturalmente va a haber una parte que no va a estar conforme con la decisión, ¿no? Y eso es muy común, o sea, eso pasa en la mayoría de los juicios. Hay dos partes y el juez, con base en el derecho, con base en la Constitución y en las leyes, tiene que resolver, y naturalmente cuando resuelve, pues una de las partes resulta beneficiada en contra de otra que resulta perjudicada y que justamente pues está inconforme. Y de ahí podemos encontrar muchas manifestaciones de inconformidad. A él decir, bueno, yo no comparto esa decisión, esta decisión está tomada en este contexto, tal. Pero la labor del juez, pues en realidad no es agradar a una de las partes. La labor del juez es cumplir una misión que tiene encomendada desde la Constitución. Nosotros, tanto Iván como yo, cuando protestamos el cargo como juzgadores federales, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, normalmente la tarea del juez es muy complicada. Y es muy complicada porque un juez no tiene necesariamente que agradar a una de las partes, tampoco tiene que agradar en ocasiones a las mayorías. La labor del juez se centra justamente en resolver conforme a derecho, conforme le dicte su conciencia y conforme le dicten sus convicciones al momento de interpretar el derecho. Y es justamente que el juez se erige como un órgano técnico, no es un órgano que pague un costo político o que tenga que eventualmente agradar para poder desempeñar su función. Como órgano técnico, el juez tiene que tomar incluso una decisión cuando, por ejemplo, podría haber una mayoría de la sociedad que pediría, por ejemplo, la condena de un delincuente. Y el juez
lo que tiene que hacer es justamente cuando hay una gran cantidad de personas que demandan una resolución, la sociedad lo que requiere es un juez imparcial que le permita decidir conforme a derecho si esa persona es o no culpable, porque es el único que tiene la mayor y mejor información disponible para poder decidir, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en muchos las decisiones pueden o no agradar a las mayorías, pueden o no agradar a las partes, pero justamente la independencia judicial, pues lo que busca es que exista siempre un juez independiente que sea o esté en condiciones de resolver un asunto cuando las condiciones externas incluso no le sean favorables. Habrá muchos casos y yo he comentado, incluso lo platicaba con Iván a propósito de las y los jueces, por ejemplo, especializados en materia penal. Tal vez en estos casos no se ve mucho la tarea de los jueces porque no es muy mediática, porque tal vez no se conoce la gran cantidad de asuntos que resuelven. Pero, por ejemplo, siempre hay un juez de distrito en cualquier parte del país. Aquí un juez que está adscrito al altiplano, un juez en Sinaloa, una jueza en Ciudad Victoria, un juez en Michoacán, en el estado de Guanajuato, dispuesto a liberar una orden de aprehensión contra un narcotraficante, a vincular a proceso a un líder de una banda delictiva, y que naturalmente esas cuestiones externas pues ponen en riesgo su seguridad, la seguridad de sus familias, y que justamente esta independencia judicial pues lo que me parece que hay que reforzar son las condiciones de independencia judicial que permitan que siempre exista un juez dispuesto a dictar una resolución en condiciones que le son adversas. Tú mismo has vivido situaciones como las que he mencionado y que naturalmente exigen de la sociedad, aunque en ocasiones no guste la resolución, de un juez que esté justamente en estas condiciones de poder dictar una resolución que puede o no agradar a las partes, que puede ser o no mediática, pero que justamente es parte de la democracia. Hace poco leí un artículo de un profesor de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, donde habla justamente de la labor del juez como un órgano contramayoritario. Y me gusta mucho una parte donde dice: pretender que un juez en una situación de guerra forma parte de un bando es desconocer justamente la importancia que tiene ya en nuestra civilización, que es justamente la de ser un órgano equilibrador. Pretender que el juez ejerce poder es también desconocer su función en esta civilización, porque el juez en realidad, el acto del juez no es poder, sino es razón. El derecho no es justamente un acto de poder, sino de razón. Entonces, recomiendo mucho la lectura de este artículo porque tiene que ver mucho con la actividad que realizamos los jueces. Los jueces no estamos de un bando o del otro bando. Los jueces resolvemos nuestras controversias o las controversias que nos son sometidas a consideración conforme a los elementos que tenemos, que pueden o no agradar a una u otra parte. Es parte de la democracia, si se quiere, el poderse inconformar. También existen los medios de impugnación para poderse inconformar con las decisiones que tomamos los jueces. En este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 25 de abril de este año, declaró la invalidez de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía con efectos generales, en una acción de inconstitucionalidad que promovió la minoría legislativa en el Senado, me parece. Se declaró la invalidez con una mayoría de 9 votos. Entonces ahorita este padrón como tal ya no está en marcha, pero esto de alguna manera lo que quiero poner es de que en ocasiones puede o no ser cuestionada la decisión, pero no es con el ánimo de agradar a una mayoría o de agradar a alguna de las partes el que el juez debe basar su resolución, y así lo hizo la Suprema Corte cuando decidió este mismo asunto, que igualmente pues era mediático para estos efectos, ¿no? Muy bien, amigo. Pues como lo dijimos, este programa está realmente ideado para ustedes. El staff del programa, bueno, les comento a todos ustedes, caminamos por la calle, caminó el personal de la comisión a preguntar si conocían el asunto y realmente lo conocían muchas personas. Entonces se elaboraron preguntas al público, me refiero al público que está en la calle, en la vía pública, y vamos a proyectar un par de preguntas. Después cerraremos con si tienen
preguntas a ustedes. Daremos por cuestión de tiempo un máximo de 3 preguntas para también tener la opinión de cada uno de ustedes. Entonces le pediría al staff si puede proyectar las preguntas y si puedes atenderlas, amigo. Por supuesto, muchas gracias. Que harán la gente. Muchas gracias. Cuando un juez va a emitir una resolución que sabe será mediática y puede ser atacado, ¿no tiene temor de proteger los derechos de los ciudadanos? Me parece muy buena la pregunta y está relacionada quizá con algo que mencionaba el juez Iván. Hablaba él de las virtudes judiciales, cuando hablaba de que los jueces, por ejemplo, no salimos a defender nuestras resoluciones o no nos subimos a la arena pública y a debatir y a pelear, ¿no? con quienes no están de acuerdo con nuestras resoluciones. Y él hablaba de una virtud muy importante, que justamente era la prudencia, ¿no? Yo encuentro justamente a partir de esta pregunta otra virtud, que es la templanza. O sea, el juez, pues por su misma posición como árbitro, pues tiene esa importante tarea de decidir un conflicto de manera imparcial y resolver para una de las partes. Y debe tener esa templanza porque justamente debe tener la suficiente fuerza para poder decidir un asunto a pesar de las posibles manifestaciones de inconformidad que pudiera encontrar frente a una decisión. El juez, su único compromiso es con la Constitución y es con los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución. Entonces, puede o no agradar, puede o no gustar, puede ser mediática, puede una mayoría de las personas decir es que no estamos de acuerdo con esto, pueden opinar, pero el juez debe tener la templanza suficiente para decidir el asunto que se le presenta con los elementos que tiene y con estricto apego a las normas jurídicas. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, amigo. Señor juez, ¿nos podría informar a la ciudadanía si es que el PANAUT está vigente y si tenemos que registrarnos a este padrón? Muy bien, muy buena pregunta y además muy estrechamente vinculada con lo que acaba de mencionar. Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año, el 25 de abril me parece, resolvió esta acción de inconstitucionalidad que presentó una minoría legislativa impugnando precisamente este padrón. Se presentaron 3 mecanismos, además de los juicios de amparo, otros 2 mecanismos de control de constitucionalidad. Juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Juicio de amparo por parte de los usuarios que se vieron afectados por la obligación de entregar estos datos. Una minoría legislativa del Senado de la República que consideró que se violaban derechos humanos y que no habían sido tomados en cuenta estos elementos al momento de emitir la legislación. Y por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, él impugnó, por ejemplo, que se le había obligado a instaurar este padrón, pero no se le había dado el presupuesto necesario para instaurarlo. Entonces, él lo que decía vulnerado era su autonomía presupuestaria. Y por otra parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, impugnó también esta legislación por considerar que se afectaban derechos cuya protección le correspondía, en este caso la protección de los datos personales. La Corte, al analizar una acción de inconstitucionalidad, la de la minoría legislativa, bajo la ponencia de la ministra Norma Piña Hernández, resolvió por esta mayoría de 9 votos el considerar que el padrón era inconstitucional por poner en riesgo los derechos que acabamos de mencionar. Quiere decir que ese asomo que hicimos en su momento al fondo del asunto, de considerar que se podía vulnerar acceso a la información, datos personales y presunción de inocencia, la Corte reconoció justamente esta violación ya en un análisis de fondo y expulsó del orden jurídico esta legislación o esta reforma, este decreto, lo que implica que hoy en día no exista, concluiría con esto, no exista la obligación de entregar estos datos biométricos para la conservación o registro de una línea de teléfono celular. En pocas palabras, la Suprema Corte te dio la razón, en esencia. Efectivamente. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Nuestro público asistente, si quiere hacer algún tipo de intervención y hacer alguna pregunta, alguna opinión, si pueden levantar la mano para que el personal del staff se acerque a ustedes. Muchas gracias, Francisco Javier Moseca, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. No soy abogado,
así que probablemente esta pregunta sea muy obvia, pero como no soy abogado, escuché que el juez mencionó que en el otro juzgado donde se radicaron los otros amparos, había determinado que no se había violado ningún derecho. ¿Es correcto? Bueno, ahí en estos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se concilian estas dos posiciones diferentes de un juzgado y del otro? Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, cada juez conserva la posibilidad de decidir conforme a sus convicciones y en muchas ocasiones no coincidimos en los mismos puntos. Aquí el juez, por ejemplo, el juez primero de distrito especializado, en realidad no consideró que no se vulneraban los derechos humanos de las personas. Tal vez tenía una posición similar, que creo puede ser así. Simplemente lo que él estimó es que no era todavía el momento oportuno para hacer este reclamo. ¿Por qué? Porque no había una afectación inminente. Él lo que decía es, hasta el momento en que se instaure este padrón, es que va a correr la obligación. Entonces, como todavía no está instaurado, como todavía el IFT no establece o no emite las reglas, entonces hay que esperarnos. Y en ese momento se pueden activar los mecanismos. Yo consideré lo contrario, precisamente porque las normas que estaban previstas en este decreto decían que la obligación ya estaba corriendo, o sea, la obligación ya estaba incorporada en la esfera jurídica y con independencia de que no estuviera o no el padrón, ya el plazo de 2 años se iba reduciendo día a día. Además de que, independiente de que no estaba el padrón, ese plazo de 6 meses podría ser, como lo decía yo, era el plazo máximo y eventualmente podría emitirse pues en 10 días, 20 días o los 6 meses, pero como no teníamos certeza, el mecanismo de control de constitucionalidad, en este caso el juicio de amparo, debía activarse. Ahora, ¿qué pasa frente a resoluciones que en ocasiones los jueces emiten de manera diferente? Hay criterios o hay mecanismos también en la ley que permiten que todos estos asuntos fluyan a la Suprema Corte para que sea la Corte la que en definitiva decida qué debe prevalecer. Pasa, por ejemplo, que estos asuntos 2 jueces deciden de manera diferente, fluyen a tribunales colegiados que también en ocasiones deciden de manera diferente y cuando esto sucede se activa un mecanismo que se denomina contradicción de criterios. Este mecanismo lo que busca es justamente que estas contradicciones fluyan a la Corte para que la Corte unifique el criterio que debe prevalecer. En este caso, la Corte al momento de analizar, no analiza un asunto concreto, sino analiza justamente la diferencia de criterios. Dice, bueno, este tribunal sostuvo esto y este tribunal sostuvo esto diferente. El punto donde chocan es este. Yo como Corte digo que el problema o este asunto, es el criterio que debe prevalecer en este caso es este. Y la Corte lo define. Entonces, estos mecanismos permiten que frente a decisiones diferentes por parte de los jueces y de los tribunales, fluyan todos hasta la Suprema Corte y que la Corte diga esto es lo que debe prevalecer. La Corte emite jurisprudencia obligatoria que después de eso nos obliga de regreso a todos. Entonces, si yo había sostenido el criterio contrario pues, y la Corte dice que no es así, entonces a mí me obliga y ya tengo que acatar lo que dice la Corte en la jurisprudencia. Es como funciona este mecanismo para que la diferencia de criterios no perjudique naturalmente a los destinatarios y principalmente a los justiciables. Me resulta muy curioso los argumentos que presentaron diferentes partes, una falta de presupuesto para hacer este banco de datos, otros lesionar su privacidad, sus datos personales, posturas muy distintas, pero muy válidas. Y ustedes tener que resolver un problema en estas circunstancias. Pero, ¿qué pasó con la raíz de donde se genera el problema? Supongo, quiero imaginarme, que no es la primera controversia constitucional que tienen que resolver como juzgadores. Pero, ¿qué pasa con los legisladores? Esa improvisación, esa ignorancia, esa falta de visión que hace que instancias como estas pues se carguen de un trabajo completamente inútil para echar atrás algo que nunca debió de haber existido, nunca debió de haber llegado esa iniciativa. ¿No es necesario mejor atender
la raíz del problema para evitar a que lleguen a una situación como esta y atender 10,000 casos, que me imagino que es una carga de trabajo impresionante cuando hay asuntos pues, más importantes en el país para resolver en materia de justicia. Digo, es así como que una idea, un cursito al menos a los diputados, a los legisladores, ¿no? En este caso, el Poder Legislativo, en uso de la facultad que tiene conferida, es que tiene la posibilidad de emitir leyes que considera adecuadas para perseguir un fin, ¿no? Decía ya desde la novena época, o incluso antes, que la fundamentación y motivación de los actos legislativos se centraba en dos cosas: en que el órgano fuera competente, que lo es para emitir leyes, y que buscara resolver situaciones sociales que debían ser jurídicamente reguladas. En este caso, el legislador buscó esta vía, buscó solucionar un problema social, que es la inseguridad jurídica, el combate a los delitos, el uso indebido de estas tarjetas telefónicas, y fue el mecanismo adecuado que encontró. Y en este funcionamiento entre los poderes, el Poder Judicial le corresponde analizarlo desde una óptica técnica. Yo no podría cuestionar el trabajo legislativo desde un punto de vista jurídico, o mejor dicho, del trabajo, la tarea o la preparación de los legisladores, porque es el mecanismo que ellos encontraron. Pero justamente en una democracia constitucional como la nuestra, lo que se busca es que, una vez establecida una legislación, sea otro órgano en esta división de poderes al que le corresponda analizarlo. Podríamos cuestionarlo o no, pero tal vez en primera impresión pues parecería no ser inconstitucional. O sea, si lo vemos nosotros, la finalidad que se buscaba pues es una finalidad, les decía, encomiable. Tal vez el legislador estaba buscando abatir una problemática social, ¿no? Pero ya entonces se activa otro mecanismo en esta sistema de pesos y contrapesos, se activa otro mecanismo que le corresponde analizar el impacto que una medida de esta naturaleza podría tener sobre otros derechos. Yo creo que habría que, y en este respeto a la división de poderes, así como en cierta medida se pide el respeto a las decisiones judiciales, creo que habría que respetar por parte de los jueces la tarea del legislador, y a partir del análisis jurídico que nos corresponde, pues en todo caso hacer este análisis y decir, bueno, nosotros consideramos que jurídicamente y en términos constitucionales esto no tiene una justificación o no tiene una razonabilidad por esta medida, ¿no? Y quizá hasta el propio legislador en este intercambio de ideas podría servirle lo que resolviera, por ejemplo, la Suprema Corte para la instauración de un padrón, por ejemplo, que respetara estos límites constitucionales. Es decir, bueno, la Corte dijo esto, entonces nos podemos mover dentro de este margen y emitir tal vez un padrón que respetara el límite constitucional. Esa sería la respuesta. Señoría, ¿cómo se puede lidiar en su papel como juzgador en torno al tema de la autonomía jurisdiccional cuando existen embates de otro poder, como el Poder Ejecutivo, que le señala, criticando su labor como jurista, con independencia de criterios contramayoritarios de lo que representa el juez constitucional en una democracia, en la labor? ¿Cómo puede usted lidiar con esta carga que no viene de la crítica de un medio de comunicación cualquiera, sino viene del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en torno a la autonomía de su quehacer? Esa sería mi pregunta, y me quedó muy claro el tema de la ratio decidendi que hoy nos viene usted a platicar del fondo de este caso tan relevante. Muchas gracias por la pregunta. Creo que podemos analizar esta pregunta tal vez desde un aspecto más general. Es decir, cuando los jueces resuelven los factores externos que pueden influir al momento de tomar la decisión. Desde luego hay factores externos sumamente poderosos, sumamente persuasivos, de decir, bueno, es que si resuelvo esto puede pasar esto, ¿no? Y factores externos los hay muchos. Estamos aquí al lado de un juez que, por ejemplo, por su propia función, seguramente ha tenido que vincular a proceso a delincuentes de alta peligrosidad, o ha tenido que librar órdenes de aprehensiones sumamente complejas, en un contexto en el que todos estos factores externos influyen. Pero creo que es justamente donde la tarea del juez
y las virtudes judiciales demandan justamente esta, llamaba yo previamente, esta templanza para poder resolver a pesar de estos factores externos, cualquiera que sea, que pudieran eventualmente o no influir en la decisión. Creo que lo que importa más allá de pretender que no existan esos factores, porque van a existir siempre, en este caso pueden existir en esta dimensión o pueden existir en otra, como en el derecho penal, siempre va a haber factores externos que puedan de alguna manera dificultar la labor jurisdiccional. Creo que no es tanto como pedir que no existan, sino más bien el reforzar las condiciones de independencia judicial que permitan que el juez sepa que frente a cualquier factor externo puede desarrollar su tarea en los términos en los que la Constitución se lo manda. Entonces, y el Consejo yo creo que ha buscado justamente dar o dotar de estas herramientas a los juzgadores para que independientemente de las razones que eventualmente pudieran estar o que sean ajenas a la decisión jurisdiccional y no impidan que el juez lleve a cabo su tarea en los términos que marca la Constitución. Amigo, te lo digo ya no como juzgador, sino como ciudadano. Gracias por emitir una sentencia justa, de verdad. Muchas gracias.